Hola, ¿cómo están? Para mí de verdad es un honor poder compartir la palabra en mi iglesia aquí en Costa Rica, la iglesia DC, en el marco de un tema o de una serie de temas que tienen que ver con los evangelios sinópticos. Y de verdad que para mí es un honor, un privilegio poder compartir la palabra con ustedes en este momento. Y la palabra que vamos a compartir está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 14, versículos del 7 al 14. Lucas 14, del 7 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor cerca de la cabecera de la mesa, les dio el siguiente consejo. Cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? El anfitrión vendría y te diría, cédele tu asiento a esta persona, te sentirás avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Más bien, ocupa el lugar más humilde, al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá, amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Luego Jesús se dirigió al anfitrión. Cuando ofrezcan un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti, y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, el cojo y al ciego. Luego en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Este pasaje que acabo de leer está precedido por un versículo al principio del capítulo 14 que dice lo siguiente. Dice, cierto día descansó Jesús y fue a cenar en la casa de un líder, cierto día de descanso, Jesús fue a cenar en la casa de un líder de los fariseos y la gente lo observaba de cerca. Fíjese qué interesante, porque la palabra del Señor aquí comienza diciendo que al Señor lo invitaron a una cena. A mí me gusta mucho este pasaje porque este pasaje está realmente rico en cuanto a enseñanza espiritual. Es rico en cuanto a un contexto sociocultural muy importante y muy interesante. Pero de aquí nosotros podemos sacar muchas enseñanzas para la vida diaria, porque una de las cosas que yo siempre he enseñado, creo que es parte de nuestra vida como creyentes, es que el Señor Jesús nos enseñó, fue a vivir. Entre otras cosas, cuando Él anunció el Evangelio del Reino, el Señor nos estaba enseñando cómo vivir de acuerdo a los valores, los principios del reino de Dios en nuestra vida cotidiana en relación a los demás, entre otras cosas. Y el Señor aquí nos encontramos con el hecho de que a Él lo invitaron a una cena. Ahora, lo interesante de esta invitación que le hicieron al Señor, tiene muchos condimentos esta invitación, porque uno de los aspectos interesantes de esta invitación es primero que lo invitan a una cena y lo invitan en el día de reposo. Es decir, lo invitan en el día donde, según la ley de Moisés y según las costumbres judías, no se podía hacer absolutamente nada. Ese día era un día de descanso, era un día para reposar, era un día para no realizar ningún tipo de actividad física, era un día para no trabajar. Entonces, si al Señor le invitan a una cena el día de reposo, que era un día sábado, se supone que al día anterior es cuando ellos hicieron esa cena, porque ese día no se podía hacer. Y lo otro también interesante es que lo invitan el día de reposo. En la versión de Reina Valera dice, porque buscaban acecharle. Es decir, entre otras cosas, en otra versión dice, lo que estaban buscando era espiarle. Es decir, estaban buscando maneras y formas de meterle algún tipo de zancadilla al Señor. Es decir, lo interesante aquí que yo veo es quiénes son los que invitan al Señor. Dice que es una persona importante entre los fariseos quien lo invita. Y la realidad es que este grupo de personas eran personas que estaban en contra del Señor. Eran personas que acechaban al Señor. Personas que buscaban la menor forma o manera de poder
hacerlo tropezar. Y ellos preparan todo el escenario invitándolo a una cena en el día de reposo, como para ver qué hace, como para ver qué costumbre de ellos él iba a transgredir, como para ver qué herejía él iba a enseñar, etcétera, etcétera. Y lo invitan ese día. Y no solamente lo invitan ese día, sino que en el marco de esa cena, ellos traen a una persona que tenía una condición de salud. Una persona que tenía como una especie de retención de líquido que por muchos años no le permitía vivir de forma saludable. Lo interesante para mí también no es solamente el contexto en cuanto a quiénes son los que invitaron al Señor y las intenciones que ellos tenían de invitar al Señor a esa cena, sino el hecho mismo de que el Señor haya ido a la cena. Es decir, el Señor, sabiendo que ellos tenían malas intenciones, sabiendo que ellos querían acecharlo, sabiendo que ellos estaban muy pendientes para hacerlo tropezar, Él acepta la invitación. Él no se rehúsa, a ir a esa cena que le habían invitado. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, donde tienes personas que, por ejemplo, no se llevan bien contigo, o personas que en algún momento te han acechado, o personas que han sido hostiles contigo. Ahora, imagínate que esas personas te inviten a cenar a su casa, sabiendo tú que hay mala intención. La pregunta que tengo es, ¿tú irías? Yo creo que yo no iría, ¿verdad? Es muy difícil que nosotros aceptemos una invitación sabiendo que hay una mala intención detrás. Ahora, yo quiero resaltar aquí algo que tiene que ver con el mismo Señor, que es que al Señor no le importaba eso. Porque yo veo aquí al Señor, y es algo que yo aprendo mucho en el Señor, es el corazón y el carácter del Señor. El Señor Jesús no se metía en esos rollos. Porque fíjense que en Mateo, en el capítulo 11, versículo 28 y 29, el Señor dice en su palabra, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y dicen, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, el Señor lo que nos está diciendo es, mi vida por completo enseña, mi vida por completo es un modelaje. En lo que el Señor enseñaba, Él lo vivía. Y el Señor, yo me imagino al Señor, habiendo aceptado esta invitación, que Él no tenía ningún tipo de rollo ni prejuicio en su corazón, porque el Señor era manso y humilde de corazón. El Señor encarnaba en sí mismo, en su persona, la humildad. Y no solamente eso, sino que no iba con prejuicio. Yo me imagino al Señor yendo a ese lugar y yendo relajado, ¿saben? Yendo así como que, vamos a ver qué pasa. El Señor es manso y humilde de corazón, dice Mateo 11, y Mateo 11 también añade y dice, y yo les haré descansar y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Alguien dijo en una oportunidad, haciendo referencia a ese pasaje de Mateo, que se imaginaba al Señor Jesús como alguien relajado, ¿sí? Así como la expresión que muchas veces tenemos aquí en Costa Rica, pura vida, así como relajado, así como vive tranquilo. Algo así. El Señor está yendo a un lugar hostil y está yendo sin prejuicio, sin desconfianza, está yendo sin nada debajo de la manga, está yendo libre. Y yo creo que aquí el Señor tiene una enseñanza para nosotros, que tiene que ver con la actitud del corazón, tiene que ver con el carácter. El Señor creo que nos está enseñando, abriendo este pasaje, nos está enseñando con relación a cómo nosotros debemos vivir, cómo hemos de hacerle frente a las diferentes circunstancias de la vida, cómo debemos hacerle frente, por ejemplo, a una situación hostil, sea en el trabajo, sea en la familia, sea en nuestras relaciones interpersonales. El Señor nos está enseñando cómo vivir, qué actitud debemos tener. Imagínense, el Señor está, diríamos hoy en día, en la boca del lobo. Está ahí en la boca del lobo. Sin embargo, Él está con una buena actitud, está con la actitud de, oye, en este tiempo, en esta invitación, vamos a ver cómo el reino de Dios se hace presente. En esta invitación
rodeado de personas hostiles, vamos a ver cómo mi Padre es glorificado aquí. ¿Me estoy explicando? Es decir, la actitud que tenía el Señor con relación a esta invitación. Entonces, estando ahí en esta cena, el Señor comienza a hacer algo interesante. Entre las cosas que Él comienza a hacer es que Él comienza a observar. Él comienza a ver. Y dice aquí en el versículo 7, dice, cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor cerca de la cabecera de la mesa, les dio el siguiente consejo. Y quiero resaltar algunas cosas en este versículo. Dice que cuando el Señor vio, la palabra vio, en otras partes del Evangelio, nosotros podemos ver que en diferentes circunstancias el Señor miró. Más adelante, por ejemplo, en Lucas 19, vemos que el Señor está caminando en Jericó y Él alza la vista para ver a un hombrecillo llamado Zaqueo. ¿Se acuerdan esa historia? Dice la palabra que Él estaba caminando y Él alza los ojos y ve a ese hombrecillo, pero antes de decirle a Zaqueo que bajara para cenar con Él o para quedarse en su casa, la palabra del Señor dice que el Señor miró a Zaqueo. El Señor vio a Zaqueo. Y aquí cuando dice que el Señor está viendo a las personas que están ahí, eso refleja una de las características del Señor. Una de las características del Señor es que cuando Él está en un lugar, Él está muy presente. Él está viendo, Él está observando, pero Él está viendo el comportamiento de las personas. Así como Él miró a Zaqueo y Él vio no solamente a un hombrecillo subido en un árbol, sino estaba viendo a una persona que necesitaba de Él. De esta manera, Él estaba ahí observando. Hay una canción que me gusta a mí, de un cantante que se llama Santiago Benavides. No sé si han tenido la oportunidad de escuchar a este cantante colombiano, que dice, ¿cómo es la mirada de Jesús? ¿La han oído? Dice, ¿cómo es la mirada de Jesús? Algo así. ¿Cómo es la mirada de Jesús? Y hace referencia a cómo es esa mirada. Es decir, cómo el Señor mira, cómo el Señor ve. Y aquí el Señor está observando lo que está sucediendo ahí. Ahora, qué interesante, porque aquí dice la palabra que cuando el Señor vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor cerca de la cabecera de la mesa. Es decir, Él estaba viendo a los invitados a esa fiesta. Y viendo a los invitados a esa fiesta, Él estaba viendo que los invitados cuando llegaban estaban tratando de buscar el lugar de honor, el lugar de privilegio. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, la primera pregunta que yo me hice fue, ¿y dónde estaba sentado el Señor? Porque si Él estaba viendo a los invitados y que estaban tratando de buscar el lugar de honor, mi pregunta era, ¿y desde dónde Él estaba observando? Porque fíjense, en ese tiempo, los lugares donde la gente se sentaba en una cena no era como en los tiempos nuestros, que nosotros tenemos mesas con patas, ¿verdad? Y la ponemos las mesas y ponemos manteles. No, en este tipo de cenas o escenario, imaginémonos por un momento, me hubiese gustado tener aquí una imagen, imaginémonos por un momento una mesa pero en el piso en forma de U, ¿sí? En forma de U. Y que el lugar de privilegio ese es en ese borde circular de la U, el lugar de privilegio. Entonces el Señor estaba observando en esa mesa que era en forma de U cuando los invitados llegaban. Y lo que Él veía era que ellos trataban de sentarse en el lugar más cercano a la cabecera. Es decir, el lugar más cercano a la persona más importante de ese lugar, que era quien había invitado a la cena. Y los invitados trataban de sentarse en ese lugar, el lugar más cercano. Quiero que veamos que estamos hablando de un contexto donde habían dos palabras que eran sumamente importantes en este contexto, que eran la palabra honor y vergüenza. En este contexto cultural en el cual el Señor está enseñando, el honor y la vergüenza eran factores importantes. Es decir, ser una persona de honor, honorable, respetable, de buen nombre, era sumamente importante, culturalmente hablando. E igualmente,
no ser avergonzado, también formaba parte de la cultura. Es decir, la gente procuraba tener honor y no tener vergüenza. Entonces, cuando el Señor está observando, Él está inmerso en la cultura en la cual Él está. Y eso es importante tomarlo en cuenta. El Señor inmerso en la cultura que Él está viendo que las personas están buscando el privilegio, están buscando los primeros lugares, los primeros asientos. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado que a veces uno va a un restaurante y uno quiere sentarse en un lugar y de repente tiene ahí como un letrero que dice reservado. Sí, le ha pasado. Y que uno dice, uy, hubiese querido, y muchas veces ese es como el mejor lugar, ¿verdad? Es como, una vez nos pasó que estábamos con un grupo de personas y llegamos a un lugar y resulta que el lugar había una mesa bien bonita, pero tenía un letrero que decía reservado. Es decir, aquí no te puedes sentar. Y nosotros, wow, pero qué privilegio tienen. Claro, esas personas lo habían reservado con tiempo, habían llamado con anticipación para reservar ese lugar. No sé si a ti te ha pasado que cuando tú estás con personas importantes, tú quieres estar más cerca de esa persona que es importante. Porque pareciera que cuando estás con esa persona que es sumamente importante, como decía una hermana que me precedió en la predicación cuando hablaba de la argolla, es decir, estar con aquellos que me pueden dar algo a cambio, que me pueden dar algún tipo de beneficio. Lo interesante de esto, haciendo una extrapolación al tiempo actual, yo pienso, por ejemplo, en la corrupción, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos, oye, en nuestro país hay corrupción, aquí en Costa Rica hay corrupción, ¿qué piensan? Bueno, yo vengo de dos países, para no hablar de Costa Rica, de Perú y de Venezuela, donde hay corrupción, ¿ok? Y el asunto es que la corrupción, cuando hablamos de corrupción, esta corrupción se da precisamente entre personas que tienen cierto privilegio. ¿Por qué? Porque cuando tienes el privilegio de poder optar a ciertos beneficios, ya hay un pasito más allá, que es la corrupción. Es decir, poder hacer uso de ese beneficio o de ese privilegio, mejor dicho, en beneficio personal. No sé si a ti te ha tocado alguna vez, tal vez en tu trabajo o en diferentes circunstancias, donde has tenido la tentación de estar con la persona más importante de ese lugar, porque has pensado que tal vez eso a ti te va a dar algún tipo de beneficio. Bueno, déjame decirte que algo así estaba sucediendo en esta cena, y el Señor está observando eso. El Señor está mirando eso. Y el Señor, al mirar eso, está diciendo que Él está mirando esto y dice, cuando te inviten a una fiesta, y comienza a darle un consejo, dice aquí la palabra del Señor. Él, al ver que las personas estaban buscando el lugar de privilegio, dice, ahora yo les voy a dar un consejo. Y el consejo que el Señor les quiere dar a ellos es el siguiente. Le dice, cuando ustedes lo inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. No busques los primeros lugares. No busques ese lugar que a ti te va a dar algún tipo de beneficio. Sino por el contrario, dice, ¿qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? Y el anfitrión vendría y te diría, cédele tu asiento a esa persona. ¿Te sentirías avergonzado? Recuerden que estamos en un contexto de honor y vergüenza. Entonces, te sentirías públicamente avergonzado. Y eso sería como una raya, como una X que te colocan a ti. Eso sería como el hazme reír, como el bullying que le hacen a veces a algunas personas porque metió la pata o porque cometió algún tipo de error. Entonces el Señor le está diciendo, ten cuidado, porque si tú estás buscando el lugar de honor, acuérdense que el Señor nos está enseñando a vivir. Ten cuidado que cuando tú estás buscando ese lugar de honor, no vaya a ser que vayas a terminar siendo avergonzado. Y lo que el Señor está haciendo realmente es, al enseñar esto, es tratando de evitarles precisamente eso. Al enseñar esto, el Señor lo que está enseñándonos es tratando de evitarnos pasar esa vergüenza.
tratándonos de evitar que nosotros podamos estar en situaciones de esa índole. Por eso que yo creo que el Señor nos enseña a vivir. Lo que el Señor está diciendo es, mejor busca el lugar que sea menos privilegiado. Mejor busca ese lugar donde no vas a tener un mayor beneficio. Mejor busca no sentarse con el que es más importante, sino tal vez con el que es menos importante. Una de las cosas que vemos, por ejemplo, en el mismo Señor, porque el Señor no solamente está enseñando con palabras, el Señor también enseña con hechos. Y una de las características que, por ejemplo, nosotros observamos en el Señor Jesús, en los evangelios, es con quien el Señor se las pasaba. Y el Señor no buscaba estar con reyes ni con príncipes. De hecho, tuvo problemas con ellos. El Señor no buscó estar con la gente privilegiada del sacerdocio de esa época, ¿no? Él no buscó estar con los saduceos, ni siquiera con los fariseos. Es decir, si vemos todos los estratos sociales de esa época, el Señor no buscó estar con los que estaban en el estrato más alto. Él no buscó estar con la gente privilegiada. ¿De quién se rodeó el Señor? ¿De leprosos? ¿De mujeres prostitutas? ¿Saben de quién se rodeó el Señor? Viéndolo vamos a decirlo así, en castas sociales, él se rodeó de la gente del estrato más bajo. Con la gente con la que los religiosos decían no hay que juntarse, con ellos se juntaba. La gente con quien decían, oye, ellos no entrarán al cielo, ellos no forman parte de los privilegiados y de los escogidos, con ellos él escogió juntarse. Entonces, cuando el Señor está aquí enseñando acerca de no buscar las personas que te pueden dar más honor a ti, Él mismo es un ejemplo de eso. Él no buscó sentarse con la gente que le podría dar a Él algún tipo de beneficio personal. Él mismo encarnó en su persona, en su vida, en su ministerio y en lo que Él vivió, lo que Él estaba enseñando en este momento. Entonces, fíjense lo que Él dice aquí. Cédele tu asiento a esta persona, te sentirías avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. En el versículo 10 dice, más bien, ocupa el lugar más humilde, al final de la mesa. Es decir, en esa U, en lugar de buscar el borde principal, siéntate al último, allá al final, dice, ¿verdad? Más bien ocupa ese lugar al final. Entonces cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá, amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás, ¿qué? Honrado. Acuérdense de honor y vergüenza. Entonces serás, ¿qué? La gente te va a reconocer. La gente te va a dar honor, ¿verdad? Delante de todos los demás invitados, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Fíjense qué interesante porque el Señor dice aquí, los que se exaltan a sí mismos. No está diciendo cuando otros te exaltan a ti. ¿Ok? Si otros te exaltan a ti, el Señor dice, eso es bueno. El problema no está ahí. El problema es cuando tú te exaltas a ti mismo. Yo le llamaría eso la autoexaltación. Cuando tú te echas flores a ti mismo o buscas que los demás se enteren de cuán importante eres tú. Cuando buscas que los demás se enteren de los títulos o las credenciales que tienes. Cuando buscas que los demás se enteren del automóvil o de la casa que tienes. Cuando buscas que los demás se enteren de todos los privilegios y honores y reconocimientos que has recibido. O incluso que los demás se enteren de los hijos que tienes. ¿Y por qué digo eso? Porque a veces como padres queremos como sacar, oye, es que mi hijo está en la universidad, mírala. Y sacamos y queremos que los demás nos reconozcan por el hijo y digan, wow, si así son los hijos, así son los padres, ¿verdad? Y que nos reconozcan por los hijos que tenemos.
El Señor dice, es mejor que los demás lo reconozcan en lugar de que tú mismo busques que lo reconozcan. El Señor nos está enseñando a vivir y nos está enseñando a guardar nuestro corazón. El Señor es especialista en evitarnos males que puedan perjudicar nuestro corazón. Y entonces aquí el Señor por eso dice, el que se humilla en cambio a sí mismo será exaltado. El Señor llama a Abraham en Génesis capítulo 12. Y cuando el Señor le llama a Abraham, le dijo que deje su tierra, su parentela, los privilegios que tenía aquí y vete a una tierra que yo te mostraré. Le dice el Señor a Abraham. Y haré de ti una gran nación, le dice el Señor. Y Abraham, ¿saben qué hizo? Salió en obediencia. Abraham dio ese paso, el Señor le dijo eso y él salió. Pero ¿saben qué le dice el Señor en medio de las promesas que le da? Que le dice que haré de ti una nación grande. Le dice, engrandeceré tu nombre. Fíjense qué interesante. El Señor llama a Abraham para realizar una misión y una tarea y le dice, no te preocupes por tu honor. No te preocupes por tu nombre, porque yo me voy a encargar de darte a ti honor. Yo me voy a encargar de darte a ti un nombre. Entonces, lo que me lleva a pensar esto que está diciendo aquí el Señor es que el Señor se encargará de que nuestro nombre sea exaltado. Nosotros no tenemos que buscar eso. Nosotros no tenemos que estar buscando reconocimiento de la gente o de que la gente nos eche flores. O estar más cerca de aquel que me puede dar a mí honor y respeto. O sacar el nombre de mis hijos para que los demás me den algún tipo de reconocimiento. Hay que esperar a que sea el mismo Señor quien se encargue de hacer eso. Y yo estoy seguro de algo. El reconocimiento del Señor es mucho mejor que el reconocimiento que cualquier persona nos pueda dar. ¿Estamos bien con eso? Es mejor ser honrados por el Señor que ser honrados por la gente o buscar ser honrados por la gente. No es que sea malo que la gente nos honre, el problema no está ahí, el problema es cuando yo busco eso y en lugar de confiar en que el Señor se va a encargar. Bien, en esta primera parte el Señor se está dirigiendo a la gente que fue invitada a esa fiesta, porque Él dice, he visto, refiriéndose a ellos, que cuando ustedes entran aquí a la fiesta buscan el lugar de honor. Se está refiriendo a los invitados. Pero ahora en esta segunda parte, Él se refiere al anfitrión, a la persona que invitó a estas personas. Y dice aquí en esta segunda parte, en el versículo 12, luego Jesús se dirigió al anfitrión y dice, cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Fíjense que aquí el Señor está haciendo referencia incluso a algo que los mismos fariseos que estaban ahí ya sabían. Esa gente que estaban ahí, porque recuerden que los fariseos eran estudiosos de la palabra, ellos conocían el Antiguo Testamento. Y sin embargo, conociendo la palabra, ellos estaban buscando el lugar de honor. Y fíjense, porque en Proverbios capítulo 25, versículo 8, dice aquí, 6 y 7, dice, no te alabes en presencia del rey, ni ocupes un lugar entre gente importante. Es mejor que se te invite a subir y no ser humillado en presencia del príncipe. Es decir, ellos sabían eso de alguna manera. Ellos sabían que buscar el lugar de honor y de privilegio no era lo recomendado por la palabra de Dios. No era lo recomendado por la sabiduría bíblica. Sin embargo, ellos habían obviado esa enseñanza de la palabra y habían preferido buscar ese lugar de honor. Y entonces le dice,
No, no invites a las personas que te pueden dar algo a cambio. No invites a las personas que pueden beneficiarte a ti. Fíjense, yo tuve la oportunidad hace unos años de trabajar en una fundación. Yo soy sociólogo de profesión. Y tuve la oportunidad de trabajar en una organización que tenía que ver con proyectos sociales y todo esto, ¿verdad? Pero el asunto es que en esta organización lo que se hacía era canalizar fondos de empresas, sobre todo de la empresa que era dueña de esta fundación. Ellos lo que hacían era canalizar estos fondos, ¿para qué? Para poder financiar proyectos sociales, proyectos de acción social. Y había todo un concurso para ver qué proyectos eran los que ganaban, ¿verdad? Y yo me encargaba de coordinar toda esa parte. Ahora, una de las cosas que a mí me llamaba la atención es trabajando ahí, es que muchos de estos empresarios, que no solamente eran empresarios, como decir gerentes de la empresa, sino dueños de empresas, que tenían mucho dinero, estamos hablando de gente millonaria, y me tocó estar ahí porque eran proyectos que ellos tenían que mirar para ver cuáles se financiaban. Pero una de las cosas que a mí me llamaba la atención estando ahí, era cómo todo se desenvolvía ahí entre ellos. Es decir, el hijo del hijo se casaba con el otro hijo del otro empresario. Y yo decía, oye, todo queda en familia. Todo quedaba ahí, como se decía, en una argolla, ¿verdad? Todo quedaba ahí en un grupo privilegiado de personas, donde nadie entraba ahí, solamente ellos. Y yo cuando veía eso, yo pensaba y decía, oye, qué increíble, beneficias a aquel que te puede beneficiar a ti. Pero aquí el Señor está enseñando todo lo contrario. El Señor está diciendo, beneficia a aquel que tal vez no te puede beneficiar a ti. Por eso que Él dice que le dice a ellos, cuando hagas una fiesta, invita a quienes, a pobres, lisiados, cojos y ciegos, aquel que no te puede devolver el favor, aquel que tal vez no te va a dar a ti ningún tipo de beneficio temporal. Este pasaje está cargado de mucho del contexto social en el cual el Señor se estaba desenvolviendo. Y el Señor, acuérdense, estaba aquí en medio de gente, muchos de ellos privilegiados, que tenían cierta condición económica, pero el Señor no tenía ningún problema, primero, en estar en medio de ellos, a pesar de que eran hostiles con Él, y no solamente eso, sino darse el tiempo para enseñarles, darse el tiempo para darles un consejo. Yo les quiero dar un consejo a ustedes. Les va a ir mejor si ustedes hacen esto, porque así es el Señor en el cual tú y yo creemos. Un Dios que no le importa en cuál lugar está, pero que en ese lugar donde Él está, Él puede enseñar algo acerca del reino de Dios. No importa en el lugar en el cual nosotros nos encontremos, hermano. Puede ser que estemos en un lugar de privilegio, puede ser que estemos en un lugar de menos privilegio, pero cuán importante es que estando en ese lugar donde el Señor nos coloque, podamos ser la diferencia en ese lugar como el Señor lo fue. El Señor tuvo el honor y el privilegio de poder dar una palabra de consejo en un lugar hostil. ¿Estarías dispuesto a hacer lo mismo que el Señor hizo en un lugar hostil? Poder ser la diferencia en ese lugar donde el Señor te lleve. Yo creo que el Señor nos ha llamado a hacer esa diferencia, que podamos ser el reino de Dios viviente en el lugar donde el Señor nos coloque. ¿En qué lugar quieres tú que el Señor te coloque? ¿Cómo está tu corazón con relación a la humildad? ¿Cómo está tu corazón con relación a la búsqueda de privilegios? ¿Estás dispuesto a seguir dando a aquel que tal vez no te va a dar nada a cambio? Vamos a orar para cerrar este tiempo. Señor, te damos las gracias porque tú nos enseñas en tu palabra que es mejor ser humildes que ser arrogantes.
Que es mejor buscar el último lugar que buscar el primero. Que es mejor servir a aquel que no nos puede dar nada a cambio que servir a aquel que nos puede devolver el beneficio. Señor, te pido que nos ayudes en nuestro corazón, a que podamos en nuestro corazón tenerte a ti siempre presente en cuanto a lo que tú nos enseñas aquí en tu palabra. Y que tú, Señor, en nosotros puedas transformar nuestro corazón y que podamos en nuestro corazón aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Te pedimos, Señor, que llenes nuestro corazón con tu espíritu y que podamos, Señor, en cualquier lugar donde tú nos coloques, ser la diferencia. Que podamos, Señor, encarnarte a ti en cualquier lugar donde tú nos coloques y que si hay que dar una palabra oportuna, podamos dar esa palabra oportuna que pueda marcar la diferencia en el lugar donde tú nos coloques. Alabamos y exaltamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.